Dios es bueno. Amén. Si comenzamos a hacer un listado de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no acabaríamos. Su fidelidad, su misericordia, su gracia nos acompaña cada mañana. Y justamente en esta mañana el Señor nos ha movido a traer un tema que es como de la cotidianidad. Es un tema que tiene que ver con comunicación. Es un tema que tiene que ver con una comunicación particular. Teníamos una reunión de líderes y hablábamos de cómo es importante establecer vínculos, establecer relaciones, establecer formas en las cuales yo tenga la apertura de decirte, Christopher, algo con respeto, con amor, con cariño, pero hablar las cosas. Y de igual manera tú puedas también decírmelo a mí. Cuando nosotros nos hablamos, las relaciones se fortalecen. Porque a veces muchas cosas las personas hacen que te incomodan y no saben que lo están haciendo. Eso es, vamos a decir, en el plano natural, en las diferentes relaciones de esposo, de esposa, de padre a hijo, de madre, de relación en la comunidad de fe. Ahora vamos a entrar hoy en un tema que tiene que ver con comunicación, pero comunicándonos con el Señor. Y el tema en esta mañana es escuchando la voz de Dios. Como nosotros muchas veces somos especialistas, y en la clase del Instituto Bíblico hace unas semanas estábamos hablando de la oración. ¿Cómo entendemos que la oración es nada más yo hablarle al Señor? Yo hablar, decir mucho, y se nos olvida que en la comunicación tú tienes un momento donde tú tienes que hablar, pero hay un momento donde tú tienes que escuchar. Y es donde muchas veces a nosotros se nos hace difícil. Y cuando pensamos en el término escuchar, no es más que prestar atención a lo que se oye. No es lo mismo oír que escuchar. Tú puedes estar oyendo, tal vez Ani está en una conversación allá atrás y yo puedo oír algo, pero si no estoy cerca, si no estoy poniendo atención, no estoy escuchando. Escuchar tiene que ver con algo que yo estoy internalizando. Inclusive a nivel de diccionario se habla que escuchar es cuando tú haces caso al consejo. Cuando tú escuchas va más allá de oír. Escuchar tiene que ver con prestar atención. Y muchas veces en nuestras vidas se nos hace difícil entender que hay un momento donde tú tienes que escuchar la voz de Dios. En el libro de Marcos capítulo 4 verso 23 la palabra nos resalta: el que tenga oídos para oír. Me llama la atención porque claro que el que tiene oído tiene que oír, el que tiene nariz tiene que oler, el que tiene boca se supone que tiene que hablar, porque la palabra nos resalta: el que tenga oídos para oír. Es decir, esa función que Dios nos dio a nosotros de poder escuchar, la palabra aquí en Marcos 4 dice: aquel que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Porque el escuchar va de la mano con entender. Porque si yo no logro escuchar, no voy a lograr entender. Y aquí el texto nos señala, luego agregó, esto es Jesús hablando: presten mucha atención a lo que oyen. Porque a veces nos pasamos la vida escuchando y nunca hacemos algo en base al consejo que se nos da. Y dice la palabra: presta mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. A la luz bíblica, a la luz de nosotros como cristianos, cuando usted viene aquí a la casa de Dios, que es una de las formas, y ahorita vamos a ver cuáles formas Dios utiliza para hablar a nuestras vidas. Este texto lo que nos está diciendo es: a veces hay cosas que nosotros lo hacemos como de manera rutinaria. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de ser manejando y tú llegas a tu casa y como que tú dices: yo nunca pensé cómo llegar a mi casa. Porque como que el mismo carro y tú lo haces las cosas de manera rutinaria. Así pasa con el escuchar. Como que tú nunca te pones a decir: déjame yo ahora abrir el oído para escuchar. No, porque regularmente el oído está abierto y tú logras poder oír o escuchar. Ahora, la palabra aquí nos está enseñando que es importante nosotros prestar atención. Que es importante, dice, cuando tú logras prestar atención a lo que tú escuchas, entonces es que tú vas a entender.
Yo pienso que como cristianos nosotros tenemos que proponernos en esta mañana, decir, ay Señor, ayúdame a que cuando tú estés hablando, y una de las formas del Señor hablar es justamente cuando viene alguien y trae una palabra y trae una prédica a tu vida, aprende a escuchar, evita la distracción. Cuando tú estás escuchando, hay distracciones que lamentablemente lo que hacen es desvirtuar y quitar el foco de lo que tú tienes que prestar atención. En Marcos capítulo 4 la palabra resalta en muchos pasajes cuando el Señor le iba a decir algo importante, oigan, oíd. De hecho, en un momento decirte de cierto es, hey, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿quiénes son aquellos que tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios? ¿Será que todo el mundo puede escuchar a Dios? ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10, verso 27? Mis ovejas, aleluya, mis ovejas, los que son míos, escuchan mi voz. Y dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. No todo el mundo tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. No todo el mundo tiene la certeza de que está escuchando la voz de Dios, porque la palabra aquí me dice que son solo aquellas personas que han decidido entregar su vida al Señor y por lo tanto pertenecemos al redil. Y por lo tanto somos ovejas de su prado. Y la palabra dice, ¿saben que son aquellas que son mis ovejas que escuchan la voz, que escuchan mi voz? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Y ahorita vamos a extender la invitación. Si todavía que hay alguien que no se considera parte del redil, vamos a abrir la oportunidad a que tú puedas decir, hoy yo quiero seguir a Cristo porque quiero escucharle. Porque aunque quiera, si estoy fuera del redil, no voy a poder conocer, no voy a poder entender, no voy a poder captar esas señales. Yo no sé si ustedes saben que a nivel de familia hay como códigos de comunicación. Y hay códigos que nada más con hacer así, ya el otro entiende que te vaya para atrás. Y puede que una visita llegue y no sepa, tal vez cree que se está echando el pelo hacia atrás. Hay códigos de comunicación que se dan de acuerdo al lugar donde tú estás. Aquí en la palabra se nos está diciendo que en el reino de Dios hay códigos particulares que solamente, sí, solo si tú vas a entender cuando eres oveja del Señor. Ahora bien, ¿cómo habla Dios? Hay tres cosas que yo quiero resaltar en esta mañana. Número uno, la más importante, aquella que es infalible, aquella que tiene autoridad absoluta. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la Biblia. En el libro de Segunda de Mateo nos da algunas características de qué hace esa escritura con nuestras vidas. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabes qué? Y dice ahí Timoteo, y es útil. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y esa es como la parte que no nos gusta mucho. Porque cuando buscamos en Salmos y Jehová es mi pastor y nada me faltará, la gloria a Dios, esa palabra es para mí y es bueno. Y es verdad que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Pero cuando tú entras en una palabra que te confronta, cuando tú entras en una palabra que da duro, como que no nos gusta mucho, pero dice aquí en Timoteo que esa palabra nos enseña, que esa palabra nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, que esa palabra nos corrige cuando estamos equivocados, que esa palabra nos enseña a hacer lo correcto, que esa palabra Dios la usa para preparar y capacitar a cada uno de nosotros para que hagamos toda buena obra. A veces nos pasamos la vida queriendo, Señor, yo quiero que tú me hables con un tema particular. Y hace rato que Dios te dejó su manual para tu vida. Y queremos una palabra puntual y Dios nos habla a través de su palabra. Es por eso, mis amados, que hoy yo les exhorto en el amor de Cristo, que si hay alguno de ustedes que todavía no tiene el hábito de estudiar, de escudriñar la palabra de manera diaria, comience a hacerlo. No dures 3 horas porque tal vez vas a decir no tengo el tiempo. Comienza con 5 minutos, avanza con 10 y ve aumentando y tú vas a ver cómo Dios va a hablar a tu corazón de una manera que tú sabes que es directamente el Señor a tu vida.
Porque esa palabra nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos da guianza en qué tú y yo debamos de seguir. A veces decimos, no, porque es que mi situación, eso no está en la Biblia. Como dice, vamos a apostar, como dice la gente, que sí está. Dime cualquier situación, cualquier punto, y el Señor es tan hermoso y tan grandioso en lo que hace, que nos asegura que no importa la situación en la cual tú estés pasando, no importa la duda que tú tengas, busca la palabra certera de Dios a través de las Escrituras. La palabra de Dios es la primera forma, la primera e infalible forma en la cual Dios nos habla. Número 2, la oración. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice la palabra: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y dice, y estamos seguros, es que estamos completamente seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Por cuanto yo sé que Él me escucha, por cuanto yo sé que cuando yo me acerco en oración, Él me escucha, entonces yo voy a tener la fe, yo voy a tener la confianza, yo voy a tener la seguridad de que Él va a responder lo que le estoy pidiendo. Ahora bien, decíamos en la parte introductoria que casi siempre en la oración nosotros hablamos muchísimo y parecemos cantaleta. Y entendemos que mientras estemos hincados, eso hasta que nos paremos. ¿Saben qué? Dentro de la oración es importante usted dedicar un tiempo a escuchar a Dios. Silencio. Porque Dios es un momento donde yo hablo, pero tengo que entender que la oración también es un tiempo donde yo tengo que escuchar. Y tal vez alguien dirá, no, pero es que yo en mi vida escuchaba al Señor. El Señor hablarme, pruébelo. Pruébalo. Éntrate un momentico en ese tiempo de intimidad con Dios. Si tú adoras al Señor y hemos visto mucho lo que son las diferentes elementos que tú tienes que tener en oración, de adorar, de dar gracias, también de pedir lo que nos hace falta. La palabra también nos manda a pedir, no es que eso es malo. Ahora bien, cuando tú has derramado tu corazón al Señor, ten un momento de silencio, donde te separas del mundo, donde te separas de los afanes, donde te separas del día a día y escucha la voz de Dios. En la oración, Dios también habla. Número 1, Dios habla en la palabra a través de las Escrituras. Número 2, Dios habla en la oración, pero tenemos que dejarle espacio, porque igual que usted está con alguien hablando y esté sentado y tú hablas y cuando la otra persona quiere responderte, tú te paras, no vas a escuchar. En la oración, hazte una pausa y comienza a escuchar la voz de Dios. Número 3, aprende también a escuchar la voz de Dios mediante otras formas que Dios utiliza. ¿Cuáles son esas otras formas? Cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar un mensaje, Dios te está hablando. Cada vez que tú tienes la oportunidad de escuchar a veces personas que te dan un consejo, hay gente que dice, no, porque yo estoy orando para que el Señor me dé dirección, pero cuando tú, esa dirección que Dios te da, no va acorde a lo que tú quieres, como que tú dices, eso no es de Dios, yo lo reprendo. Y el Señor hablando a tu vida, a través de esa persona que te está aconsejando, que te duele, que no te gusta, que te cae mal, pero Dios también te habla a través de diferentes maneras. A través de las circunstancias a veces Dios te habla. Hay momentos donde Dios permite hasta que se te piche una goma y te está diciendo algo. Yo pienso que nuestro norte, amados, es nosotros poder entender, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme con esta situación en la cual estoy pasando? Esta circunstancia que estoy viviendo en mi vida, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Enséñame, oh Dios, también a poder escuchar tu palabra. Definitivamente, entonces, Dios les habla a los que están dispuestos a escucharle. Él está ahí. Él está ahí disponible. Él está ahí presto para ti. A veces creemos que cuando yo tenga 10 años en el evangelio, ahí que yo tengo la autoridad, yo tengo el rango para escuchar a Dios. No. Dios está ahí para ti. 100%, 24/7, escucha su voz. Y tú sabes lo bello del mensaje de Dios, que es un mensaje claro. Siempre que usted, porque ahí viene la duda, pero ¿será de mis pensamientos? ¿Será? ¿Cómo diferenciar esto?
Hay una herramienta muy práctica en ese sentido. Cuando alguien te diga, porque hay personas que son usadas de Dios, pero hay momentos donde no te dan una palabra que viene de Dios, y ahí entonces está la parte de discernir qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Cuando eso que la persona te dice no va acorde a lo que la palabra de Dios te ha fundamentado, tú tienes que ponerlo en duda. Cuando eso que esa persona te está aconsejando va en totalmente oposición a lo que ya esos fundamentos bíblicos, entonces son de las maneras donde yo tengo que estar alerta. Es por eso, aparte de todo lo que vimos ahorita, de lo que la palabra hace con nuestras vidas, que es importante escudriñar. Porque cuando usted no sabe nada de nada, usted va a coger todo como bueno, válido y amén. Por eso yo tengo que escudriñar, por eso yo tengo que aprender. Y si no sé, déjame investigar, déjame buscar. Pero yo tengo que llegar a un nivel de madurez en mi vida cada día mayor, de amar su palabra y poder vivir por ella. ¿Cuáles son esas características que posee la voz de Dios? Oigan, me fascina porque en el libro de Salmos, capítulo 29, verso 3, oigan, ¿qué característica da de la voz de Dios? La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar el lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Aleluya. Su voz es fuerte, su voz es poderosa, su voz es majestuosa. Su voz, no hay manera de tú decir, es que yo no escucho la voz de Dios. What? Si tú ves todas estas características de su esplendor, de su magnificencia, es para decir, Dios se hace sentir. Y hoy Dios te está hablando a tu vida. Y Dios cuando te habla te da un mensaje claro. Y entonces nos preguntaríamos, y entonces, ¿cómo decir que Dios no me habla? ¿Qué pasa cuando yo ignoro que Dios ha hablado? Óyeme, vimos todo eso, lo que hace la voz de Dios. Es decir, tiene poder, es fuerte. ¿Cómo entonces? ¿Por qué yo me hago el loco? La loca. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces la voz de Dios choca con lo que yo quiero. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces la voz de Dios choca con tu círculo. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces la voz de Dios inclusive choca con nuestra carne, con lo que queremos, y entonces yo digo algo. Yo creo que Dios. Pero como yo no estoy segura, déjame yo hacer lo que sigo haciendo. Yo creo como que Dios quiere decirme algo así subliminal. Hey, Dios es bastante claro. Hey, Dios no tiene que esconderse ni poner pantalla. No, Él te habla. Porque cuando leíamos al principio que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque cuando eres oveja, aprendes a identificar a distancia la voz de tu maestro. Porque cuando eres oveja, cuando el pastor habla, tus oídos se abren. Porque cuando eres oveja, entiendes que debes estar sometido y dependiente de aquel que es el Señor de tu vida. ¿Por qué ignorar la voz de Dios a nosotros? ¿Por qué nosotros decir, pero Señor, como que conmigo tú que tú no hablas? Tú hablas con aquel, con el pastor, con el líder de tal ministerio, conmigo no. Hoy Dios te dice, escucha mi voz. Porque te estoy hablando de diferentes maneras. Hay momentos donde tú sales y tú sientes como que hay algo dentro de ti que te está inquietando, como una llamada de atención de parte de Dios. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Dios advirtiéndote. Y seguimos a veces como borregos caminando y el Señor te dice, ten cuidado porque si avanzas por ahí vas a caer al precipicio.
Y Dios nos advierte. Y Dios utiliza personas y Dios utiliza su palabra para hablar a nuestras vidas. Y nosotros haciéndonos el loco o la loca. Hoy Dios nos está diciendo, escucha mi voz. Y no escuche la voz solamente cuando tú vengas al templo y te sientes ahí y alguien se para a predicar. Comienza a intimar de una manera tal que cuando te levantes en la mañana, que cuando estés cocinando, que cuando estés en un concho, que cuando estés aún trabajando, hay momentos donde tú sabes que Dios te está llamando. Hay momentos donde tú sabes que es un llamado de atención de tu Padre. Hay un momento donde tú sabes que se te está diciendo, ven acá mi hijo, ven acá mi hija. Aprende a escuchar la voz de Dios cada mañana, cada día, porque Él siempre quiere hablarte, porque Él siempre quiere aconsejarte, porque Él siempre quiere darte una palabra de aliento, de fortaleza, de instrucción. ¿Qué pasa con nosotros? Que las ocupaciones del día a día, que el afán, recuérdense que el último mensaje que el Señor nos permitió traer hablaba de lo afanado que estamos. A veces nos hacemos perder ese momento de tranquilidad. A veces nos hincamos a orar con el celular al lado y suena una notificación. Y entendemos que si no veo la notificación, el mundo se va a acabar y falta yo que tengo la llave para que el mundo no se acabe. Y el Señor sentado esperándote. Y el Señor viéndote, pero estamos hablando. Estamos comunicándonos. Es una falta de respeto al Señor. Es una falta de nosotros entender que el tiempo donde separo para Dios, si usted quiere, entre el celular o la computadora, tranque lo que usted ni lo vea, si tiene un tema de adicción a eso, y dedique un tiempo de comunicación personal con su Dios. Suelta los afanes y aprende a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque tenemos temor a lo que vamos a escuchar y no nos atrevemos a exponer a eso. Y no nos atrevemos a dejar que Él te hable. Ustedes no han visto a veces muchachos que hacen algo, niños, y dicen, no, ahí viene papi, yo le hablo de todo y desde que yo termine de decirle me voy por ahí porque si lo dejo pensar mucho me va a decir algo que yo no quiero escuchar. Así pasa a veces en nuestras vidas. Tenemos temor a escuchar lo que Dios quiere decirnos en un momento dado. Ten cuidado con eso. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 19 dice la palabra: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Imagina que si nosotros hoy aprendemos en oración a hacer esta práctica, escuchar más a Dios y hablar menos. Lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra, lo que Dios le dice, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen poder para salvar su alma. La palabra que Dios te da, el mensaje que Dios te da, tiene el poder para hoy tú tomar la decisión y salvar tu alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Porque ahorita decíamos que si nada más nos quedamos en escucha y eso yo no lo llevo a la obediencia, no escuché. En mi caso como madre, cuando yo le digo algo a Michael, haz algo y él no lo hace, para mí él no lo escuchó. Porque yo sé que lo escuchó cuando obedece lo que yo le digo. Así mismo es el Señor y aquí nos dice, no solamente se limiten a escuchar, porque si bien es cierto, hoy estamos diciendo, Señor, queremos escuchar tu voz, pero el escuchar tu voz implica una obediencia. Y la Biblia dice, no solamente escuche, sino lleva a la práctica. De lo contrario, te engañas a ti mismo, porque puedes engañar a otros, pero al final es a ti mismo. Si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo era. Pero si miras atentamente en la ley perfecta es sus palabras, es la escritura. Pero si tú miras, si tú atiendes atentamente,
esa ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si tú haces esto, entonces vas a producir aquello. Si tú escuchas, si tú pones atención, si tú la asimilas, si tú la entiendes y eso tú lo llevas a la práctica, es lo que va a producir entonces, según lo que dice la palabra, bendición a tu vida. ¿Cuántas palabras Dios no nos ha hablado? ¿Cuántos mensajes nosotros no hemos recibido de parte de Dios? Y nos quedamos solamente en la parte A. Sí, ay, yo entiendo, yo lo recibo, yo digo amén, lucha, gloria a Dios, amén. Pero cuando nos tenemos que llevar a la práctica, se nos olvida. Hoy Dios nos está dando una palabra que todo eso que Dios te ha dicho comienza a ponerlo por obra. Hay un momento inclusive en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17. Y la palabra dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Hay momentos en que la forma de Dios para hablar de tu vida es el silencio. Y esa no nos gusta. Esa no nos gusta. Cuando el Señor, pero que yo te estoy esperando y tú dedicas un tiempo, Señor, ¿y qué pasa? Y el Señor en silencio. El por qué no tenemos nosotros ni la libertad ni la competencia para comenzar a cuestionar a Dios. ¿Por qué en silencio? Porque si estoy esperando una respuesta, tú no respondes, Señor. El libro de Sofonías dice que hay un momento que debido a su amor, Él guarda silencio. Y te está amando y te está respondiendo. Y entonces ahí me imagino que el Señor comienza a trabajar con nosotros ese dominio propio. Ese el querer las cosas para cuando yo crea y cuando yo entienda, sino aprender a esperar en Dios. Hay tres cosas que hoy nosotros tenemos que definir. Recordar que para poder escuchar tengo que ser parte de su redil. Mis ovejas, las que son mías, las que son de mi redil, son aquellas que van a escuchar mi voz. Cuando escucho la voz, entonces aprende a entender que Dios habla a través de su palabra, que Dios espera que tú le dejes un espacio para Él hablarte a través de la oración y que también Dios espera que cuando hay una palabra, una prédica, un consejo de parte de Dios, tú aprendas a escuchar y que la escucha realmente se hace efectiva cuando tú lo llevas a la práctica y obedeces aquello que escuchas. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hey, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, me gusta porque este texto va directamente a ti. A veces uno dice si alguno, y entiende que no es con uno. Este dice: hey, si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos, y vuelve, dice aquí el versículo, el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entender lo que Él dice, y pon tu nombre. Entender lo que Él dice a mí, no a mí, Marlene. Entender lo que Él le dice a Ambeli, a Vale, a Euclides, a cada uno de nosotros. Entender, escuchar, y escuchar quiere decir recibir, y cuando recibo obedezco, y dice la palabra que eso va a traer a tu vida bendición, que eso va a traer a tu vida a cumplimiento de la promesa, y que eso va a traer a tu vida a recibir lo que Dios te ha dicho. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y por favor cierra tus ojos ahí donde estás y no hables ahora con nadie, y vamos a orar al Señor. A nuestras vidas hoy Dios ha hablado y nos ha dicho: escuchar mi voz. Pero antes de escuchar la voz tenemos que haber sido participante de su redil. Y quiero antes que nada extender la invitación en esta mañana. Si aquí hay alguien que todavía no se siente parte del redil, si aquí hay alguien que tal vez nunca haya hecho la oración de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, este es tu día.
Pero también si aquí hay alguien que lo haya hecho en algún momento y te sientes un poco dudosa, si tienes duda, hay que volverse a Dios. Yo quiero que tú pases un momentico y vamos a orar contigo. Y vamos a introducirte para que seas parte del redil. Para que puedas decir, y el Señor decir, mis ovejas. Si todavía no te consideras oveja de su prado, oveja de su redil, ven, pasa aquí delante. Y aquellos que sí se consideran, manténganse en comunión, cierren sus ojos, levanta tu mano al cielo. Y inclusive hay momentos donde tú tienes que venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname porque me he hecho el chivo loco. Señor, perdóname porque yo sé que tú me has hablado de un tema particular y me he hecho como que no es conmigo, te he ignorado. Y hoy hemos visto a través de su palabra que su palabra es fuerte, que su palabra es poderosa, que la voz del Señor quiebra todo lo fuerte. Oh, aleluya. Habla nuestras vidas, pero queremos más que tú nos hables, porque siempre nos hablas, es que nosotros hoy aprendamos a escuchar tu voz. Es que nosotros hoy podamos estar sensibles a tu voz, oh Dios. Y que en ese momento de intimidad, donde estamos en oración, podamos decir, Señor, quiero escucharte ahora. Señor, he hablado, ahora quiero escucharte. Ayúdanos, Señor, a entrar en una intimidad tal que podamos saber que tú nos hablas. Que podamos saber cuando tú inclusive nos inquietas a hacer algo que no entendemos, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder siempre son tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Oh, Señor, queremos recibir tu bendición. Pero tu palabra nos dice que no solamente tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Quita toda amnesia que a veces nos llega a nuestra vida, Señor. Quita todo lo que está impidiendo que olvidemos y borremos tus palabras para nuestra vida y nuestra familia. Hoy nos levantamos creyendo. Gracias porque me has hablado a nuestras vidas en esta mañana. Gracias porque tu palabra dice que cuando escuchamos estamos librando nuestra alma de condenación eterna. Aquí estamos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos vivir por ella. Queremos obedecer tu palabra, oh Dios. Oh. Toda gloria es para ti, Señor. Háblame. Ayúdame a escucharte. Dile, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero escucharte. Porque si de algo usted tiene que estar seguro es que Él siempre le va a hablar. Porque si de algo usted tiene que estar seguro es que Él habla su vida de diferentes maneras. Comenzando en su palabra, continuando en la oración y complementando con los mensajes que Dios le permite escuchar desde aquí. Su norte, su reto es usted aprender a escuchar. Aquí estamos, Señor. Y sabemos que el escucharte va a producir en nosotros cambios para bien. Y sabemos que el escucharte va a producir en nosotros que amemos tu palabra, que amemos congregarnos, que amemos vivir una vida en santidad, que amemos buscarte, oh Dios. Como leíamos ahorita que tú dices, apartarnos del mal y volvernos a ti, Señor.